9 de la mañana en punto en Radio María, y a esta hora compartimos con ustedes cómo ser padres en el siglo XXI. Y está con nosotros la magíster Juliana Caxia, hoy con el tema ¿un obstetra en los colegios? Y además te invitamos para que nos puedas seguir a través del Facebook Live de Radio María Perú. Buenos días amigos de Radio María Perú, soy Juliana Caxia y estamos en una nueva edición de Cómo ser padres en el siglo XXI. Hoy estamos miércoles 7 de febrero en Lima, un calor poco habitual, o si ha sido habitual, todavía no nos habituamos a que somos una ciudad calurosa. Tenemos más de 30 grados y nos sancochamos literalmente. Pero bueno, la vida sigue y nosotros seguimos trabajando aquí. Y hoy les tengo un tema muy importante porque es coyuntural, es vigente, está pasando ahorita. ¿De qué se trata? Se trata que el Congreso de la República quiere aprobar, o por lo menos está en la agenda del Pleno. En realidad ahorita no hay pleno, lo verían en la comisión permanente, pero digamos, está en agenda aprobar el proyecto de ley 989. Es un proyecto de ley que busca, y acá vamos a explicar bien y por qué es importante actuar para poder detenerlo y que no avance. Es un proyecto de ley que incorpora al profesional obstetra, así dice, al profesional obstetra, en las instituciones educativas para la prevención del embarazo en adolescentes en el marco de la educación sexual integral. Vamos a ir desmenuzando esto, pero vamos a ir desmenuzándolo en orden, ¿no? Lo primero es que este proyecto de ley fue presentado, ha sido presentado, lo encabezado un grupo de congresistas por el congresista Alex Paredes, ¿no? Y, eh, y claro, uno se pregunta por qué el congresista Alex Paredes, que entró con la bancada, en ese momento, si no me equivoco, Perú Libre, que ahora esa bancada, que entraron más de 30, se ha separado en varias, pero bueno, él, Perú Libre, se había manifestado en su momento como un partido con una antigénero, por decirlo. Pero bueno, no importa. La cuestión es que Alex Paredes presenta este proyecto de ley que desde el título del proyecto evidentemente tiene o manifiesta que tiene un propósito nocivo. Dice así el título, lo vamos a leer: ley que incorpora al profesional obstetra en las instituciones educativas. ¿Para qué? Para la prevención del embarazo en adolescentes en el marco de la educación sexual integral. Entonces, es un proyecto de ley que busca que haya un obstetra. Pero ¿cómo va a haber un obstetra en los colegios? O sea, ¿bajo qué figura? Lo vamos a explicar. En los colegios públicos, porque esto es para colegios públicos, existe como personal de planta en planilla fijo, psicólogo, un psicólogo debe haber, ¿no? Todos los colegios tienen un psicólogo, por lo menos, un odontólogo y un enfermero o enfermero. Es un personal de enfermería para atender los primeros auxilios, la típica, ¿no? Que si le da fiebre, que si se golpea y qué sé yo. Lo que busca este proyecto de ley es que así como hay odontólogo, psicólogo y enfermera o enfermero, haya una obstetra, un obstetra. Alguien del MINSA, del Ministerio de Salud, adentro. Nosotros tenemos algo en contra de los obstetras, nada, absolutamente nada, nos parecen profesionales que hacen un buen trabajo. La pregunta es,
es pertinente que un obstetra esté en un colegio como personal fijo, podríamos decir sí o no dependiendo para qué, pero en este caso específico es para la prevención del embarazo en adolescentes. O sea, va a haber un obstetra como personal fijo para ayudar a los adolescentes a prevenir embarazos. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que tienes un personal fijo previniendo embarazos. De hecho, y claramente lo dice, que es para repartir anticonceptivos. ¿Cómo previenes un embarazo adolescente en el marco de la educación sexual integral que ya hemos hablado acá durante años, ¿verdad? Que yo llevo acá conduciendo este programa? No es una educación que promueve la castidad, que promueve el esperar. No, la educación sexual integral promueve los derechos sexuales y reproductivos, está basado en los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos sexuales y reproductivos dicen que es derecho tener vida sexual con quien quieras, cuando quieras, siempre y cuando sea consentido, no importa la edad. Y eso es lo que se enseña en los colegios. La educación sexual integral, basada en los derechos sexuales y reproductivos, que también, como vimos, creo que en el programa anterior que yo estuve conduciendo, también hablaba de que uno podía usar el método anticonceptivo que quería. O sea, los derechos sexuales y reproductivos parten de la premisa que los adolescentes y los niños pueden tener relaciones sexuales, tienen derecho. Y es un derecho que debe ser protegido mediante otorgando todas las condiciones para que el sexo sea placentero, seguro y consentido. Entonces, en esa línea de la ESI, basada en los derechos sexuales y reproductivos, es coherente lo que quiere Alex Paredes, que es poner un profesional obstetra que reparta estos anticonceptivos para que el sexo sea seguro. Inclusive, este proyecto de ley modificaría la Ley General de Educación, que es la Ley 28044, ¿no? Y el artículo 2 acá dice, ¿no? Cómo modificaría, ¿no? Diría, primero, que dentro del personal fijo, además del psicólogo, odontólogo y enfermera, hay unos tetas. Y segundo, en el artículo 2, que modificaría el artículo 2 de la Ley General de Educación, incluye la función de este obstetra escolar y dice, voy a citar lo que dice este proyecto de ley, que debe incluir el artículo 2 de la Ley General de Educación. Disculpen, amigos, si estoy siendo así súper repetitiva en los términos, pero creo que es importante desglosar y desmenuzar. En este caso, el proyecto de ley por lo menos es transparente, ¿no? No es que te meta el contrabando diciendo ¿no? Entre líneas. No, acá claramente, inmediatamente te dice que lo que va a decir la Ley General de Educación es, cito, la función principal del profesional obstetra está orientada a prestar los servicios en el área de su competencia. ¿Para qué? Para contribuir a la prevención del embarazo y la paternidad en la adolescencia y promover el autocuidado de la salud sexual y, o sea, para el fortalecimiento continuo de capacidades y destrezas a la comunidad educativa en materia de educación sexual integral. Entonces, poniendo lo que dice acá, lo primero que haría el obstetra es prestar los servicios en el área de su competencia, o sea, en la obstetricia, para contribuir a la prevención del embarazo y la paternidad en la adolescencia. Segundo, promover el autocuidado de la salud sexual. Y tercero, para el fortalecimiento continuo de capacidades y destrezas a la comunidad educativa en materia de educación sexual integral. Entonces, lo primero, ¿no? Voy a empezar por el final. Primero, que va a fortalecer continuamente las capacidades y destrezas a la comunidad educativa. ¿Qué es la comunidad educativa? Alumnos,
docentes y padres de familia. Entonces, un rol de los obstetras va a ser estar en constante relación con esta comunidad educativa, docentes, alumnos y padres, para impartir la educación sexual integral. Entonces, por ese lado los tenemos metidos, no solamente, como digo, con los adolescentes, sino con también los padres y maestros. Y luego hay que fijarnos en esta palabra que ellos incluyen, que es el autocuidado. Dice, promover el autocuidado de la salud sexual. ¿Qué es el autocuidado? Que es que el obstetra le dirá directamente al escolar lo que debe hacer para prevenir el embarazo, sino que es. Entonces vamos a tener un profesional obstetra hablando con los niños y adolescentes, acá dice adolescentes, vamos a ver de qué edad después terminan la adolescencia, hablando con adolescentes sobre cómo cuidarse para no tener hijos y para que tengan relaciones sexuales. Un obstetra hablando con adolescentes sobre cómo usar los anticonceptivos. Eso es lo que propone el proyecto de ley 989. Por otro lado, si seguimos analizando esto que estamos viendo, incluye dentro de este proyecto de ley este concepto de educación sexual integral como parte de una ley. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque así es como funciona la introducción de la ideología de género en el aparato normativo de un país como el nuestro, cómo ha venido funcionando. Como no está en la Constitución, como no está en normas de rango menor, perdón, de rango mayor, lo voy metiendo a través de la resolución ministerial, ¿no? El decreto supremo, la resolución 1, la protocolo 4, pero todas son normas de rango menor. ¿Cómo tengo que hacer yo para que todas esas normas de rango menor pasen a rango de ley sin tener que cambiar la ley y sin tener que decir, ok, vamos a hacer una ley donde diga que la educación sexual integral es obligatoria? Hago esto, hago una ley que habla de obstetras y de cuidado contra el embarazo y digo que va a ser en el marco de la educación sexual integral. Y meto la educación sexual integral en una ley, como si fuera algo obligatorio, en donde, señores del Congreso, dice que la educación sexual es una ley o un derecho humano en alguna norma de rango mayor, como una ley o la Constitución, ¿no? Para que uno tenga que poner un obstetra para que haga cumplir algo que no es ley. Entonces, esto es un problema porque lo que está haciendo es validar el concepto de educación sexual integral y ponerlo en rango de ley. Y eso, amigos de Radio María Perú, es algo contra lo cual los padres de familia del Perú no están de acuerdo en su gran mayoría. Porque por algo, durante años, la mayor parte de los padres peruanos han estado en contra del enfoque género y por lo tanto de la educación sexual integral. Lo que pasa es que no escuchan, no les interesa y lo meten. Pero acá hay otra pregunta que también quiero hacer y es, ¿por qué el Congreso de la República aprobaría una ley que supone, ¿no? Iniciativa de gasto? Porque al obstetra hay que pagarle, porque es personal fijo. Y por reglamento, ¿no? Por cómo son definidas las competencias de los organismos de nuestro país, el Congreso no tiene la facultad de determinar que un organismo del ejecutivo, como es un ministerio, gaste. Por principio, por competencia y por facultad, el Congreso no puede aprobar nada que tenga iniciativa de gasto. Y está en el Congreso, o sea, esta ley está para aprobarse. ¿Qué quiere decir? Que ha pasado por las comisiones
competentes, las comisiones ordinarias del Congreso, y se les ha pasado esto a las comisiones. Por lo tanto, lo mínimo que puede pasar, es que este proyecto de ley regrese a la Comisión de Educación para revisar esto y otros puntos que vamos a seguir revisando en el siguiente bloque. Nos vamos a una pausa, amigos, y regresamos en Cómo ser padres en el siglo XXI. Y si amas a la Virgen, da a conocer su radio. Ayuda a tu Madre del Cielo a evangelizar. Radio María, una sola radio, una sola misión. En Radio María estamos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema ¿Un obstetra en los colegios? Radio María, al servicio de la Iglesia de Jesús. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI con Radio María Perú. Estamos revisando el proyecto de ley 989 que está hoy a punto de debatirse en el Congreso y que tiene como objetivo incluir dentro del personal fijo de los colegios públicos a un profesional obstetra. Les decíamos, o les estaba comentando en el bloque anterior, que otra, digamos, pregunta u otra irregularidad, ¿no?, de la aprobación de este proyecto de ley es que supone iniciativa de gasto. Y eso es una facultad que no le compete al Congreso. El obstetra escolar hay que pagarle, y le tiene que pagar el Minedu, el sector educación. Y este sector, como todos los otros sectores del aparato público o estatal, ya tiene partidas con gastos específicos que no se pueden trasladar a algo que a la fecha no tiene cabida, ni siquiera en el marco jurídico. ¿Qué quiero decir? Que ahorita en el presupuesto que ha sido aprobado para que el Minedu ejecute en este año, o sea, que ese presupuesto se apruebe el año pasado, ¿no? El Congreso aprueba los presupuestos. No hay esto. ¿Con qué se le va a pagar con qué se le va a pagar al obstetra? O sea, van a agarrar plata de algo que habían destinado para otro rubro y lo van a trasladar. Acá surgen muchas preguntas, amigos. ¿Cuál es el interés de este proyecto de ley, además del adoctrinamiento de los chicos? O por lo menos ir avanzando en esta agenda de implementar todos estos derechos sexuales y reproductivos y el género, que nadie quiere, pero no me pregunten por qué siguen avanzando. Claro, las respuestas son varias. Ya acá hemos visto la cantidad de dinero que reciben las ONGs que promueven el género, los derechos sexuales reproductivos, el aborto, de la cooperación internacional para promover esta agenda. Y claro, trabajan, ¿no? Van trabajando con los congresistas, metiendo sus proyectos de ley. No sé qué más pasará, no tengo pruebas para decir qué más pase, pero van avanzando. Y lo que llama la atención es que se logra avanzar con un proyecto de ley que tiene todas estas irregularidades. Lo interesante también aquí es que también es un punto muy importante, es que tanto el Colegio Médico del Perú
como el mismo Ministerio de Educación, han dado opinión técnica desfavorable. No tengo aquí a la mano la opinión del Colegio Médico, pero sí revisé la opinión técnica del Minedu. Y obviamente el Minedu no va por el lado de moral, ¿no? Oye, ¿por qué vas a tener un obstetra hablándole de anticoncepción a los chicos sin permiso de sus padres o repartiendo anticonceptivos sin receta médica? Porque recordemos que un menor de edad o un adolescente consumiendo hormonas de ese calibre no es muy recomendable, ¿no? Si es que no tienen algún tipo de receta médica. Si por ahí dentro de los anticonceptivos está la pastilla del día siguiente, que se reparte hoy libremente y gratuitamente, y es un bombazo hormonal, que ya están saliendo todos los estudios de lo que sucede en el cuerpo de las mujeres que consumen estas pastillas cada vez que tienen relaciones sexuales como si fuera un anticonceptivo X, ¿no? O sea, es terrible esto, lo que están dando los chicos. Y lo peor es que los padres de familia no pueden tampoco estar ahí. La respuesta, siempre el comentario es, oye, Juliana, pero igual los chicos están teniendo relaciones sexuales y también están, tienen anticonceptivos. Sí, seguramente que sí, pero esto es una institucionalización. O sea, tienes al Estado diciéndote a ti, pueden haber padres que están de acuerdo de que sus hijos reciban libremente anticonceptivos. Yo no estoy, pues. Porque por último, si alguien le reparte los anticonceptivos a mi hijo, si fuera el caso, soy yo, pues. No un obstetra que le va a hablar a mi hija de 13 años sobre cómo cuidarse en sus relaciones sexuales. O sea, creo que estamos pasando límites que, les guste o no a los que promueven esto, son totalmente ilegales. Lindan con el delito, porque un mayor de edad no le puede hablar a un niño, un profesor institucionalmente sobre cómo cuidarse. Una cosa es que tú digas, mira, este es el proceso por cómo uno engendra niños o el sistema reproductivo y la parte biológica y tal. Pero simplemente decir, ¿quieres tener relaciones sexuales? Toma tu preservativo, toma tu pastilla el día siguiente. Eso no puede pasar. Pero el Minedu es interesante, como les digo, no va por ese lado que yo les estoy diciendo de los derechos de los padres, la integridad física de los adolescentes. No, ellos van diciendo que no entienden para qué habría que pagarle a un profesional más para hacer algo que podría ser la enfermera o el psicólogo. O sea, ellos van por el lado del dinero. Pero también dicen que el, el obstetra, eso es interesante, no tiene las competencias pedagógicas. Un obstetra es un obstetra y no tiene las capacidades pedagógicas para educar en educación sexual integral. La enfermera no tiene ese rol dentro del colegio, por lo tanto, no se le paga para que haga, acuérdense lo que les dije, ¿no? Continuo, fortalecimiento continuo de capacidades y destrezas a la comunidad educativa. O sea, tiene que educar el obstetra, fortalecer las destrezas en educación sexual integral. Entonces, el Minedo dijo, no, no estoy de acuerdo. Y el colegio médico, como les digo, no tengo aquí la opinión técnica, pero también se opuso. Entonces, ¿por qué sigue adelante este proyecto de ley? ¿Qué intereses mueven para que este proyecto de ley siga adelante con todas estas consideraciones técnicas, digamos, como le digo, de interés de los padres de familia, sino técnicas? Iniciativa de gasto, no tienen la preparación, las obstetras, ¿por qué sigue adelante? ¿No? Una de las razones es que cuando uno revisa este proyecto de ley y lee toda la exposición de motivos, o sea, por qué es importante esta ley, toda la exposición de motivos apunta, como les decía en el bloque anterior, a validar la educación sexual integral que está en normas de rango menor. Entonces, podemos sospechar que el interés de este proyecto de ley
es de una vez ponerle sello y saldar el tema de la ESI como ley, que ya esté incluida en una ley. ¿Por qué? Porque usan, por ejemplo, en la exposición de motivos, el discurso de las ONG feministas de prevención del embarazo con anticonceptivos. Basan, escuchen esto, sus propuestas, ¿saben en qué basan sus propuestas? En encuestas que ha hecho Pronsex, la ONG feminista y progénero, una de las más importantes del Perú. Es parte interesada, evidentemente. ¿Por qué, le pregunto, congresista Alex Paredes, por qué usted no incluye dentro de su exposición de motivos o dentro de su evaluación la encuesta para la familia 2022, totalmente rigurosa en el levantamiento de información que realizó la Asociación Origen, que yo dirijo, por lo tanto puedo decir que es así, la Asociación Escucha el Perú y el Instituto para el Matrimonio y Familia de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa? Ahí, en esa encuesta, más del 90% de padres peruanos de todo el Perú dijeron que los padres tienen que ser los primeros educadores de sus hijos en materia de educación sexual y que son los primeros educadores y que la familia es lo más importante. ¿Por qué usted solo incluye encuestas de Pronsex? ¿No? Pronsex, si ustedes revisan, es parte interesada y es promotora de la educación sexual integral con género. Promueve el uso de anticonceptivos para adolescentes e inclusive promueve la despenalización del aborto, abiertamente. O sea, no estoy mintiendo, no estoy difamando, es parte de su diario. Y quiere ella y todas las ONG feministas garantizar que la ESI esté en todos los niveles de educación básica, es decir, desde inicial hasta quinto y medio, de secundario. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Otro punto cuestionable de este proyecto de ley es que en las páginas 9, 20 y 21 propone explícitamente ofrecer anticonceptivos a los adolescentes escolares. En el siguiente bloque voy a buscar bien el proyecto de ley y vamos a leer bien ese párrafo. Y en el anexo 2, en la página 25, cita una, entre comillas, experiencia exitosa de una obstetra llamada Lourdes Tabori, que impulsó el proyecto Piensa Bien, Cuida tu Futuro, con escolares en ESI en Lambayeque. Dice que con comunidades católicas y evangélicas. Le pregunto a los congresistas que promueven o quieren aprobar este proyecto de ley, ¿cuáles son las cifras del éxito de estos proyectos? ¿Tienen datos, indicadores? ¿Cuántas niñas dejaron de estar embarazadas? ¿Cuántas dejaron de abandonar el colegio? ¿Cuántas? Porque ya, de verdad, estamos cansados que todas estas leyes, proyectos de leyes, normas que impulsan con género, sean basadas en ideología, pues, porque no hay datos. ¿Por qué no citan datos? Convénzanos. ¿Dónde está el éxito de la obstetra Lourdes Tabori en Piensa Bien, Cuida tu Futuro en Lambayeque? Basta, amigos, que sea exitoso, entre comillas, en una comunidad católica o evangélica en Lambayeque para decir que todos los niños y adolescentes peruanos merecen una obstetra en su colegio dándoles anticonceptivos. ¿Por qué abusan así de los colegios públicos? No, los niños no son su chakra. Los niños no son sus monedas de cambio, señores congresistas. Los niños son hijos nuestros.
Y ustedes no tienen ningún derecho a, por intereses que no sabemos cuáles son, meter obstetras repartiendo anticonceptivos porque les provoca. No está bien. Y yo aquí, en el siguiente bloque, como el que ya me están mandando a la pausa, vamos a revisar algo porque a mí me llama mucho la atención, me han pasado una información que la voy a trasladar, que resulta que el ministro de Salud, que está muy interesado, parecería que está muy interesado en promover esto, tiene una esposa obstetra. ¿Por qué las obstetras quisieran trabajar o tener puestos? Sabemos que hay obstetras que promueven el aborto, la ESI, la anticoncepción, como hay obstetras que son súper prohibidas y nunca harían algo así. Que estoy segura son la mayoría en este país porque conozco a varias. Entonces, ¿por qué estamos impulsando algo que tiene tantas falencias? Nos vamos a una pausa y regresamos en el tercer bloque. Ojalá puedan llamarme para ver y comentar qué les parece este proyecto de ley. En Radio María estamos compartiendo cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema ¿Un obstetra en los colegios? Y es momento de participar marcando nuestro número de cabina, el 2048-720, 2048-720, prefijo 01. También puedes escribirnos al WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111. Escribes tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María, acortando distancias y uniendo corazones. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos revisando el proyecto de ley 989 que busca incluir un profesional obstetra en los colegios. Yo ya aquí me bajé el proyecto de ley. Vamos a ir revisando estas páginas, estos párrafos que les cité, pero tengo la llamada del doctor Jaime de la Molina. Buenos días, Jaime. Buenos días, Juliana, ¿cómo estás? Bien, acá preocupadísima. No es para menos. El colegio médico y en realidad los médicos tenemos un alto nivel de conflicto con las obstetras, a las que queremos y valoramos cuando son profesionales y en su campo, ¿no? Y del Ministerio de Salud está saliendo ahora muchos trabajos que provocan la intrusión o el intrusismo, que significa que tú puedes entrar en la competencia del otro. Por ejemplo, Ok. que les está permitiendo hacer ecografías con diagnósticos, ¿no es cierto?, sin haber hecho los 3 años de especialidad que hace un radiólogo, que les permite estar en cesáreas, ¿no es cierto?, y y las obstetras pueden intervenir en partos normales. Seguimos con esto y tenemos muchos niveles y ejes en los cuales el colegio médico
se opone, por supuesto, porque eso se llama intrusismo, y lo que les está diciendo a las obstetras es que por favor ya basta. En mi hospital tengo la experiencia, en Coyique, en Comas, tengo la experiencia de que 3 obstetras, entendiendo esto, estudiaron medicina, y me parece que ahí sus competencias mejoraron, siguen defendiendo lo suyo. Y no es ¿Aló? necesario tener una obstetra en un colegio ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, 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 ¿Aló, sí, aló? sí. Dijiste que habían estudiado medicina y eso mejora sus competencias. Estudiaron medicina, ahora son doctoras que en su competencia ayudan y se han convencido de que no se puede obstruir la salud médica. En un colegio que haya una obstetra es tan discriminativo como decirle a una enfermera que tiene que estar en un tópico por qué no lo puede hacer ella, por qué la técnica no lo puede hacer. ¿Y sabes por qué la técnica? Te lo digo, no porque sea la de menos instrucción. La Madre Teresa de Calcuta, en la India, ¿no? Logró salvar cerca de 500.000 de abortos explicando solo el método Billings. No sé si me entiendes lo importante de esto. Sí. La educación, que es lo que no quieren dar, a la que se niegan a dar, prefieren, es más fácil vender los medicamentos y muy fácil repartir condones. ¿Y qué más? Dentro de poco, como en España, basta con tener 12 años, una jovencita, sin hablar con los padres, puede definirlo, su sistema de vida. Entonces, hay varias cosas que a mí también me aterran de esta ley, ¿no? Que tienen que ser absolutamente estudiadas y manejadas, y creo que el colectivo debería saber que el gremio médico, y sería bueno que converses con el colegio médico. Ahora estamos en un pequeño conflicto porque sabes que en el colegio médico las elecciones fueron suspendidas por un problema medio complicado con la ONP, y bueno, hay un pequeño desgobierno, pero ya el Colegio Médico se ha pronunciado acerca del intrusismo, ¿no? En la carrera médica, pero en toda carrera, y menos aún en un colegio, ¿no? Yo, si voy a un colegio, Totalmente, mira, y acá, doctor, dice disposiciones complementarias, ¿no? El profesional obstetra que elabora en la institución educativa forma parte del recurso humano del Ministerio de Educación como obstetra escolar. La implementación de las plazas de los obstetras, a la que se refiere la presente ley, se realizará a cargo del presupuesto del sector educación en el nivel nacional y gobiernos regionales. Esto también es como, doctor, ¿cuántas cosas necesita el sector de educación que se podría hacer con ese dinero? Ni siquiera hay docentes para todos los colegios del Perú. Hay colegios en rincones apartados de nuestro país donde con la justa se tienen un docente para todos los cursos y para varios grados. Y estamos hablando de tener un presupuesto para obstetras que repartan anticonceptivos. Le agradezco su llamada, doctor, muy iluminadora. Intrusionismo, dice el doctor. Él sabe mejor que nosotros porque es doctor. Y por lo que tengo entendido, por lo que nos ha comentado, trabaja en un hospital en Coyique, o sea, experiencia tiene. Tengo la llamada de César del Cercado de Lima. Buenos días, César. Aló, muy buenos días, doctora. Buenos días. Sí, todo lo que usted está exponiendo de las maniobras que están haciendo los congresistas para sacar adelante esta ley fraudulenta, forma parte del gran marco de la ideología de género, que poco a poco ellos quieren meter como un caballito de Troya. Entonces, por eso es que recurren a todo este tipo de maniobras, de normas de rango menor para al final a hacer la ley, ¿no? Así es. Metiendo de contrabando cosas ilegales, ¿no? Entonces, lo único que queda pues es seguir luchando como lo está haciendo usted y bueno, desearle toda clase de éxitos en esta lucha, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Y ahorita luego voy a decirles cómo ustedes sí pueden, aunque sea contribuir con un granazo de arena, porque siquiera un granito, en parar este tipo de cosas. Pero voy a recibir una llamada desde Ayacucho. Buenos días, ¿con quién hablo?
Muy buenos días, doctora. Soy una persona ciudadana de acá de Ayacucho. Como cristiana, le admiro y como ser humano, en esta emisora de Dios se tenga que hacer este apostolado. Es indignante esas actitudes del ministro de Salud. Por favor, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Un poquito más fuerte, amiga. No escuché tu nombre. Ya. Bueno, es indignante estas actitudes del Sí. ministro de Salud, que sin conocer el perfil profesional de estas profesionales, tenga que él atribuido a su autoridad, aprobar esta ley. ¿Qué se hace con esto? Simplemente se va divulgando y difamando que el cuerpo humano de una niña o de un niño sea utilizado de la peor forma. Yo quisiera que vengan acá a Ayacucho y vean tanto abortos que hay. Diario entran 8, 10, 13 abortos a los hospitales, a los establecimientos de salud, al extremo de que a cada paso hay consultorios obstétricos en donde se dedican a hacer abortos. ¿Y dónde está la justicia? Eso se incurre en todo este evento porque las autoridades no ponen el orden. Entonces, ¿qué es lo que estamos pretendiendo con esto? Simplemente hacer algo que no debe ser, porque el mercado laboral para este tipo de profesiones ya no hay. Por eso se cae en el intrusismo. Así es. Desglosan la palabra de un personal profesional de la salud para decir obstetras, y no es así, no es así. Así ¿Quién es. aprueba todas esas leyes? ¿En qué malla Los congresistas. Pero Entonces, mire, le agradezco. este señor ministro tiene que tomar las actas para poder hacer algo lo correcto, como usted dice, hay tanta desnutrición, tanta muerte materna, tantos embarazos en adolescentes, tantos abortos. ¿Cuáles son las políticas de salud que ha creado? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Ir a dar condones al colegio? No. Le agradezco, amiga, le agradezco la llamada y efectivamente lo que dice es cierto, ¿no? Parecería que nosotros ya tiramos la toalla, ¿no? Como hay todo esto, simplemente todas estas relaciones sexuales, los chicos más o menos como que los tienen, se les presupone unos animalitos que no merecen una educación afectivo-sexual correcta o recta. Entonces, simplemente como ya sabemos que van a tener relaciones sexuales, hay que evitar que tengan hijos. Es lo único importante. No interesa que destruyan su corazón, no interesa que destruyan su proyecto vital, no interesa que luego no puedan formar una familia feliz o estable. No interesa. Miren, acá justo encontré cómo iban a incluir la labor del obstetra. Dice, la función principal, así es como querían que fuera el artículo 62A, la función principal del profesional en obstetricia está orientada a ofrecer educación en salud reproductiva. Reproductiva es sexual, no solamente sexual como que la sexualidad abarca más. Reproductiva es netamente tener o no hijos, tener relaciones sexuales. Brindar atención prenatal, no sé por qué en obstetricia tendrían que dar atención prenatal en un colegio, y promover la salud materna de calidad en la comunidad educativa. El Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes, norma las funciones del profesional en psicología, profesional en enfermería, profesional en odontología y profesional en obstetricia. O sea, ya lo incluyen como parte de este staff, ¿no? De externos. La pregunta es, amigos, ¿qué hacemos nosotros? Porque claro, yo acá les hablo en el programa, nos indignamos y ya, dejamos que pase. Pero no, yo hace una semana les conté que se había lanzado la plataforma de participación ciudadana a nivel nacional,
que se llama Padres Peruanos. Si ustedes apunten, es bien fácil, padresperuanos.pe. Van a Google, a su buscador, en su teléfono, padresperuanos.pe. Ahí van a ver un botón que dice unirme. Se unen a esta plataforma y van a poder actuar activamente para ser parte de la resistencia, por ponerle un término, de parar estos abusos que vienen desde las autoridades. Hoy en Padres Peruanos se activó desde hace una semana una campaña donde es Minedu sin obstetras, no al PL 989. Y se está firmando, que por radio yo no les puedo pasar el link, una petición donde ustedes digitalmente pueden firmar esa petición. Y cuando firmen esa petición, que si se unen a padresperuanos.pe, ponen el botón unirme, piden la información ahí para firmar la petición, esa petición es una carta a los congresistas, Alex Paredes, Oscar Balcázar, que es el presidente de la Comisión de Educación, y la congresista Mary Infantes. Ellos van a recibir su firma y su solicitud. Nosotros la próxima semana, también Padres Peruanos estará yendo al Congreso a llevar todas estas firmas y decirle a estos congresistas que no estamos de acuerdo. Entonces, repito, ¿qué tenemos que hacer activamente? No podemos permitir, así seamos abuelitos, tíos, ya no tengamos hijos en edad escolar, así seamos solteros. Esto es muy importante para nuestros niños, para nuestra sociedad, porque estamos permitiendo que la educación sexual integral entre dentro de una ley, como rango de ley cuando no lo es, y segundo, que pongan a un profesional repartiendo anticonceptivos a espaldas de los padres. ¿Eso qué quiere decir? Que también se está institucionalizando y legalizando la vulneración de la patria potestad y el derecho de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos. Es un golpe a la patria potestad, como todo lo que viene a ser las normas de género, siempre como línea transversal, menguar y debilitar la patria potestad de los padres de familia. Entonces, ¿qué podemos hacer? No tenemos tanto, de repente, el poder político, de autoridad, de toma de decisión, pero sí podemos ser activos. Unirnos a padresperuanos.pe, botón unirme, pedir firmar esa petición y compartir esta información. Tenemos que compartir, es decir, es importante que nos unamos. Ahorita hay como 1.200 firmas. En el Perú somos 33 millones, de lo que estoy seguro, la mitad son padres de familia, y de esos, más del 90% están en contra de algo así. Yo sé que esto es un trabajo de hormiga, que recién, de alguna manera, son pocos años en los cuales nos estamos poniendo las pilas, porque ellos han estado, ¿no?, metiéndose, pero ya no, pues ya tenemos información, ustedes han escuchado la información. De repente no todos los papás peruanos, pero ustedes sí. Y como responsabilidad tenemos que difundir este tipo de cosas y comentarlas. Si tienen sus redes sociales, sus contactos en Facebook, en WhatsApp, y decir, miren lo que está pasando. Porque de repente perdemos esta batalla, pero ya cada vez más personas están conscientes de que estamos en una batalla contra nuestros hijos, donde el territorio que se impugna es el corazón y el cerebro de nuestros hijos. No es, yo regalaría, si quieren, todo el territorio nacional, pero el corazón de mis hijos no lo voy a regalar a unas autoridades incompetentes que buscan sus propios intereses económicos. Mis hijos no son moneda de cambio de nadie, y mucho menos de ONGs que reciben dinero para precisamente arrancar el corazón de mis hijos, la inocencia, o por último, que ellos tengan su propio derecho a realizar su proyecto vital como mejor les parezca. ¿Dónde está la libertad, la inclusividad, la diversidad, cuando en esa diversidad lo único que les importa es cómo piensan ellos? Hace unos días en Piura, a nivel gobierno regional, pararon la implementación de la ESI.
¿Cuál fue la respuesta de los que la promovían? No, son argumentos religiosos. ¿Qué argumentos religiosos? Diga usted, digan las autoridades cuando nos acusan de religiosos, ¿qué argumentos religiosos hemos expuesto aquí? Que no puede el Congreso de la República aprobar un proyecto de ley que tenga que gastar el Minedu, porque no es su competencia, que un obstetra no tiene competencias para estar en un colegio haciendo clases de educación sexual ni repartiendo anticonceptivos, que un menor de edad no debería usar anticonceptivos sin permiso de sus padres o con receta médica. Dígame qué argumento religioso es ese. 3, acá estoy revisando, mientras voy terminando. En el 2021, Alex Flores Ramírez, de una bancada no agrupados, presenta la ley que incorpora al profesional obstetra en la comunidad educativa. Luego, en el 2023, lo hace José Arriolas Tueros, ley que incorpora al profesional en obstetricia a la comunidad educativa. Y en el 2021, antes de ese 2023, Alex Paredes, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional. 3, con el mismo título. 3. ¿De verdad se les ocurrió a los 3? Yo, la verdad, amigos, disculpen así la indignación, pero esto me parece que, siempre me parece que ya se pasan de la raya, pero se pasaron 7 pueblos. Yo me tengo que ir ya hasta el próximo miércoles, amigos. Espero que este programa se pueda difundir, el contenido que acá damos, las ideas. Y por favor, padresperuanos.pe, únanse. Únanse y poco a poco, mientras más seamos, van a escuchar más nuestra voz. Nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos aquí en Radio María Perú en Cómo Ser Padres en el siglo XXI. Que tengan una bendecida semana.